Con el ciclo de charlas con diferentes referentes del deporte de nuestra localidad. En este caso estamos con el doctor Daniel Rosa, y cuando hablamos del doctor Daniel Rosa hablamos de automovilismo, de rally de regularidad. Dani, bueno, primero gracias por venir hasta la radio y contarnos un poquito tu historia. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, Dani, ¿cómo comienza todo esto del rally de regularidad y esta pasión por el automovilismo? Bueno, la pasión por el automovilismo en sí es algo que tuve desde siempre, ¿no? Desde muy chico fue siempre el deporte que más me atrajo, ¿no es cierto? Por supuesto como observador. En las distintas categorías, tanto automovilismo como motociclismo. Y en cuanto a competir en sí, algo que nunca pensé que se me podía dar, dado que en velocidad, sinceramente, nunca lo había tenido en cuenta, pero surgió en una oportunidad, una inquietud de Juan Ternavasio de participar en una competencia que se iba a hacer organizado por aficionados de Rafaela, que era un gran premio donde iba a recorrer parte de la provincia de Santa Fe y parte de la provincia de Córdoba de regularidad, algo que, bueno, no teníamos ni idea cómo era, qué era la regularidad en sí. Aparte acá en la zona nunca se había efectuado algún evento de esas características. Así que, bueno, nos interiorizamos, consultamos con los que estaban trabajando en la organización. No era ningún club en especial, sino que también eran aficionados los que se habían abocado a este gran premio. Y, bueno, la segunda tarea era ver si podíamos conseguir un auto para poder participar. Y de ahí surgió también de parte de Juan Ternavasio la idea de una coupé que él había visto que estaba prácticamente en estado de desarmadero, ¿no es cierto?, para desguace, en San Jorge, a la entrada de San Jorge. Así que la fuimos a ver con tu papá, con Germán Mainardi, con Remo Alanda. La fuimos a ver, recuerdo siempre, un 1 de mayo de 1987. Realmente el auto estaba en pésimas condiciones, no, por supuesto no marchaba, y la presentación realmente dejaba muchísimo que desear. Pero igualmente el entusiasmo estaba por encima de todo, así que el que la tenía nos dijo que nos permitía traerla hasta María Juana, a remolque, para que la hiciéramos ver y que si nos parecía o nos convenía y nos interesaba, la vendía. Así que eso fue lo que hicimos, la trajimos a remolque acá a María Juana, nos pusimos a trabajar enseguida, repartimos trabajo. Lo primero que hizo fue en ese momento Oreste, Poli y Juanchi, revisaron el motor, que era lo fundamental, si el motor en sí andaba, porque eso era lo que iba a definir si la comprábamos o no. Nos dijeron que sí, que el motor estaba en condiciones, que podía aguantar todo ese trajín, así que ahí nomás cerramos el negocio y empezamos a trabajar. Y desde el 1 de mayo de ese año hasta el 18 de junio la terminamos. O sea, sí, en un mes y algo la terminamos. O sea, nos repartimos los trabajos, todo hizo toda la parte de suspensión, Ángel Arnaudo hizo la parte de chapa y pintura, y lo que menos conocíamos, menos habilidades teníamos, nos dedicamos a raquetear, ¿no es cierto?, a hacer el masillar, a hacer todo ese tipo de tareas. Y la cuestión que el 18 de junio la pusimos en marcha, y prácticamente sin probarla, porque prácticamente no se probó. Recuerdo que el 19 de junio la sacamos a la calle, y ya el 19 de junio a la tardecita salieron para Rafaela a llevarla al parque cerrado, porque había parque cerrado en ese momento. Había que llevarla el día antes, y la carrera se largó el 20 de junio en Rafaela. Así que fue toda una epopeya la que se hizo, ¿no? Y realmente, bueno, se la bancó perfectamente, y desde ese entonces hasta ahora el motor sigue funcionando, no se hizo nunca absolutamente nada, que mantenimiento, pero no se rectificó, no se reparó, o sea que el motor está tal cual como lo pusimos en marcha allá en el año 1987.
Dani, el color que han utilizado para distinguir a la cuestión, como decimos nosotros habitualmente, ¿tiene que ver con la peña automovilística? Claro, esos fueron los colores de la peña porque un poco queríamos representar a la peña, por eso los dos colores, el amarillo y el rojo, que son precisamente los colores de la peña, por eso decíamos que era el auto en sí que representaba a la peña María Juana. Dani, a partir de ahí participaron prácticamente de todas las... Y después de ahí nos entusiasmamos, empezamos a participar en campeonatos, o sea, después ahí fueron carreras aisladas, sí. Después las empezaron a hacer rally, se hacían rally individuales, por ejemplo, rally Presidente Roca, rally del Club Atlético Independiente Rafaela, rally acá de María Juana, rally de San Vicente, rally de San Antonio, de Esperanza, o sea que se iban haciendo rally donde no era un campeonato, sino que era un evento durante 2 días, se corría siempre 2 días, sábado y domingo. Y ya después, cuando se crea el RARCIA, que era algo con más organización, más estructuración, ahí se empezaron a hacer campeonatos. Ahí se empezaron a hacer campeonatos que se hicieron durante aproximadamente 7, 8 años, campeonatos consecutivos con aproximadamente 8 fechas, 9 fechas y un gran premio. Eran carreras de un día y después sí había un gran premio, que era una carrera de 2 días con doble puntaje. Eso fue hasta más o menos el año 2011, 2012, donde Chimo Batalla, que era el que estaba un poco al frente de RARCIA, ya con personalidad jurídica y todo lo demás, como asociación civil, se retira, entonces prácticamente ahí se deja de competir en el RARCIA, se empieza a competir con la gente de Esperanza y unos años después entonces se empieza a trabajar juntamente con la gente de San Jerónimo Norte, sí. La gente de Humboldt y después ahora actualmente con el santafesino de Rally Popularidad. Dani, en aquellos momentos, eran 3 tripulantes de trinomio en los que participaban. Claro, cuando se empezó eran 3, era piloto, copiloto y navegante. Generalmente eran 3 para darle más participación y sobre todo el reparto de los gastos, el combustible y todas esas cosas, por eso se corría de a 3. Y después, pero se podía ir de 2 perfectamente, sí. O se podía ir de uno solo, si había backend iba uno solo. Pero se permitía hasta 3, ¿no es cierto? Con los respectivos cinturones de seguridad, o sea, las medidas mínimas de seguridad, ¿no es cierto?, para lo que era la regularidad. Que, si bien no había mucha velocidad, pero como se corría en caminos, generalmente era el 90% en caminos de tierra, y sobre todo en caminos en malas condiciones, muy tipo rally, sí. ¿No es cierto? El tema está, y eran trayectos largos, o sea, entre control y control, no es como ahora que hay 1 minuto, 2 minutos, en aquel tiempo entre un control y otro a lo mejor había 10, 12, 15, 20 minutos, entonces era por ahí muy fácil perderse. Y entonces cuando uno se perdía, indudablemente para recuperar tiempo, ahí sí se exigía mucho y había mucha velocidad. Pero si ahí había que pasar autos, porque si uno al perderse quedaba retrasado y lo habían pasado varios otros autos, pues había que recuperar esos autos, había que pasarlo y había que pasarlo en la tierra, o sea que era realmente bastante riesgo porque había situaciones en que se iba a extremos, digamos, de velocidad para lo que eran este tipo de autos, con ese tipo de mecánica, con ese tipo de frenado. Tengamos en cuenta que la mayoría tenían frenos a cinta, prácticamente ninguno con freno a disco, el ancho de las cubiertas. Cada carrera era muy común, como mínimo, pinchar una cubierta. Y había veces nosotros, yo me acuerdo de una oportunidad que fuimos a San Vicente y se había corrido en una parte que era donde está el basural, sí. Todo ese sector. Bueno, habíamos pinchado 3 cubiertas. 3 cubiertas, teníamos 2 auxiliares, agotamos las 2 auxiliares, tuvimos que ir a arreglar una y después cuando regresamos, doy a la vuelta y acá llegando a María Juana pinchamos otra. O sea que realmente ya no dábamos más de cambiar cubierta. Ahora, Dani, el trabajo del navegante tiene que ser muy preciso, ¿no? El trabajo del navegante era muy preciso, sobre todo, fundamentalmente, teniendo en cuenta parte de las condiciones, claro. Que decía, porque no es como ahora, ahí en el medio de la tierra, no sabían ni los cronómetros, se trababan los cronómetros, o sea que era una situación de una precariedad tremenda, o sea, lo que llevaba bastante aliviado un poco era
el copiloto, si bien era el que llevaba la hoja de ruta, pero igualmente el mayor trabajo lo tenía que hacer el navegante y el piloto también, o sea, ambos, ¿no? Para mantener la velocidad y ir viendo todas las señales y todas las referencias que por ahí no eran muy visibles, había que tener mucho cuidado y prestar mucha atención. Dani, recorrieron casi toda la provincia, prácticamente toda la provincia con la cupecita. Y prácticamente hicimos toda la provincia, hicimos toda la provincia, y yo creo que uno de los recuerdos para mí más importantes que tuvimos desde los dos ámbitos, ¿no? O sea, en lo que fue la satisfacción y por el otro lado a veces el no medir las consecuencias, ¿no? Fue haber participado fue en el 2007 como una previa en el callejero del TC2000 en Santa Fe, en el circuito que habían trazado en la zona del Parque del Sur. Sí. Realmente te digo que ahí era libre prácticamente, era velocidad pura. Te digo que el ruido que hacía la coupé, ahí entre medio de los edificios, toda la parte agarraba la zona del Parque del Sur, pasando lo que es el Ministerio de Economía, sí, el Ministerio de Educación, todo ese sector de la costanera, y llegábamos prácticamente a la zona de los museos, donde ahí bajábamos a la zona de silos del puerto, y te digo que veníamos prácticamente a fondo ahí, y adelante teníamos toda la gente, o sea, estaba el guardarray, pero estaba toda la gente ubicada al lado del guardarray. Pensá que un auto con freno a cinta, una locura, con las cubiertas muy lisas, porque teníamos las cubiertas muy lisas, y a la velocidad que veníamos, con palieres comunes, o sea, ni palieres flotantes, ni nada por el estilo, que uno después se ponía a pensar, y te digo, eso lo hice con Ariel Tarico, y decíamos, eso si lo tenemos que hacer, nunca más lo vamos a hacer, nunca más. Pero la sensación es increíble. Te ponía a pensar, en un rebaje te podías salir, cortar un palier, salir una rueda, salir con el auto despedido, pensar que un auto que pesa 1.700 kilos, ¿cómo lo tenés? No lo paras más. Y el año 46. Del año 46, vos tenés toda la gente ahí adelante, por más que tengas el guardarray y todo, pero el guardarray está hecho para una categoría mucho más liviana, no para mantener una mole de ese tipo, realmente una locura. Bueno, eso fue uno, creo yo, de las aventuras más grandes que corrimos. Y después, otra que fue muy exigida también, fue cuando se hizo la conmemoración de las 500 millas de Rafaela, sí, que fue una carrera también de 2 días, que la habíamos en Rafaela, pasamos acá por María Juana, fue un recorrido bastante extenso y también muy exigido y con mucha velocidad, porque era ya para autos más experimentados, con mucho más tecnología, y nosotros con la cupecita, bueno, nos bancamos muy bien todo el recorrido, y recuerdo que salimos tercero, salimos adelante René Sanata, que salió cuarto, él venía también con una coupe Chevrolet, pero por supuesto con mucho más tecnología, pero realmente ahí hemos trabajado muy bien con la regularidad, con Pasito Ternavasio, y eso fue en el año 2005, que después vino a entregarnos los premios. Eso también fue un hecho que uno no se va a olvidar nunca, o sea, alguien que lleva dentro del automovilismo no se va a olvidar nunca. Esa noche cuando nos entregaron los premios en Rafaela, que estaba Froilán González, Jorge Cupeiro, Carlos Pairetti, Rienzi, realmente Jorge Ternengo, una noche realmente muy importante. Dani, bueno, anécdotas mil y unas, ¿no? Con el equipo. Por supuesto. Pero infinidades. Y aparte, infinidad de gente también que pasó por la butaca de la coupé, ¿no? Porque como navegantes, o sobre todo como navegantes, no te puedo decir los nombres de la cantidad de gente que participó, porque me olvidaría de algunos, pero la gran parte de quienes han sido o han estado compitiendo acá en María Juana, que también fueron navegantes en la coupé en alguna oportunidad, en alguna carrera. Dani, ¿el número 100 de la coupé era por algo especial o porque le tocó? No había tocado. Eso había sido por sorteo, y había tocado por casualidad el número 100. Me acuerdo que al sorteo había ido Juan Ternavasio y se había hecho con la presentación del Gran Premio, con una conferencia de prensa en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela. Y ahí nos había designado. Dani, el número, reglamentariamente teníamos que tenerlo en cada una de las puertas, en el baúl o en el techo,
porque esa carrera, ese gran premio, acompañó desde San Vicente hasta Rafaela el avión. O sea que la transmisión se hizo como el turismo de carretera en avión. Y me acuerdo de otra que también se hizo, que esa fue otra locura, que se estaba pasando largo, en la ciudad de Galvez, cuando hicieron una competencia en Galvez, que recuerdo siempre que después el intendente me dijo: esta es la primera y la última, no autorizo nunca más ninguna, porque abarcamos parte de un circuito que era de tierra a la vera de Galvez, y después ingresamos por la parte del ferrocarril y hacíamos toda esa recta larga del ferrocarril completa, y ahí pasamos a fondo porque era libre, ahí era libre, y eran todas cupé, nada más que cupé. Eso fue también en el año 2007, esa fui con Delmar Mainardi. Ahí también, siempre con el avión arriba, haciendo todo el acompañamiento completo y con transmisión desde el avión. Y cuando pasamos por toda la parte del centro de la ciudad, lo hacíamos a fondo, y en una parte cuando veníamos en camino de tierra y llegábamos a la ciudad, ahí también había una curva en 90 grados donde estaba toda la gente arriba del alambrado y no había ninguna protección de ninguna naturaleza. Nosotros llegamos a fondo y lo frenamos con los rebajes, porque con el freno no era suficiente, había que frenarlo con caja, con rebaje, y bueno, ahí si se llegaba a salir una rueda o algo, realmente era una masacre. Tengo siempre presente en el medio de esa avenida larga donde está, que da con el ferrocarril, como si lo estuviera viendo ahora al intendente, que nos hacía señas que bajamos despacio por el miedo que tenía realmente que pasara algún accidente, y con toda razón, por supuesto, era algo que me parece que hoy no se podría hacer, ¿viste? No, hay seguramente. que respetar la medida de seguridad, por sobre todo lo que es el deporte, tiene que tener en cuenta eso. Pero bueno, en ese momento uno no lo piensa. No, ni hablar, y aparte los tiempos van cambiando, las épocas van cambiando. Totalmente. Ahora es regularidad pura, se respetan todas las disposiciones de tránsito en cuanto a velocidad y todo lo demás, o sea que ha cambiado totalmente. Incluso ya no hay más posibilidad de perderse, prácticamente se está corriendo todo en pavimento, las hojas de ruta ya son con toda una precisión, incluso vienen con una tinta que en el caso, por ejemplo, para las baquetas, para los autos descapotables, si llega a llover o algo por el estilo, puedan seguir leyéndola igual, no se les corre la impresión. Entonces, nada que ver con el avance de la tecnológica, era a mano. Era fotocopia, dibujada a mano, no había nada. Ahora están todas las fotografías en color, o sea que ya perderse es imposible, entonces las velocidades se respetan totalmente y está todo dentro de lo que es reglamentariamente. Dani, ese año 87 con la cupecita hasta el día de hoy, la cupecita fue la que disparó en que hoy tengamos tanta gente que participe de regularidad. Yo pienso que sí, porque en ese momento acá en la zona esta no había nadie, o sea, nadie participaba en regularidad. En todo este sector digamos de Rafaela para acá nadie, yo no recuerdo de nadie, incluso nosotros fuimos a aprender a Rafaela porque acá no había nadie que sabía. Después cuando empezamos nosotros empezaron a enganchar 3 o 4 acá de María Juana, se engancharon de San Vicente, se habían enganchado 2 o 3 de San Vicente, Wilchen, Tito Cacharelli de San Vicente, 1 o 2 de Sastre, y después se empezó a hacer un poco más masivo, y ya cuando nosotros empezamos a traer la organización haciendo el rally de María Juana, entonces como toda aquella zona ya estaba muy bien instalada la regularidad, nosotros empezamos a hacer los recorridos. Por ejemplo, empezamos a ir a Piamonte, Carlos Pellegrini, San Jorge, Sastre, fuimos abarcando todo este sector, digamos, y ahí se fueron enganchando otros y se fue haciendo un grupo bastante importante. Por supuesto, acá María Juana siempre mantuvo un nivel de 3, 4 autos, unos en algunas oportunidades participando, pero hubo un lapso de tiempo donde nosotros por la CUPE dejamos de participar y Juancito se había comprado, bueno, primero se había comprado un Ford de 3 cilindros, era de su hermano, eso era todavía cuando nosotros corríamos en Rafaela, y después se compró la Coupé Fiat 1500. Cuando él se compró la Coupé Fiat 1500, ya prácticamente acá no se corría más, entonces él empezó a ir a correr a Esperanza con Juanchi Francone,
y ahí en ese momento estaban ellos solos, o sea, corriendo regularidad estaba Juancito con Juanchi Francone, hasta que después se empezó a enganchar de nuevo. Pero con eso te quiero decir que prácticamente siempre hubo, casi en todos los tiempos, un auto, por lo menos de María Juana, participando en la regularidad desde 1987 prácticamente hasta ahora, donde bueno, ahora hay un número más importante, ¿no? Y mucha gente joven que se volcó mucha a gente ese joven estilo que se enganchó, de deporte. aparte hay un buen clima, muy buena camaradería, muy buena amistad. Nosotros incluso armamos también un grupo, ¿viste? Hoy con la tecnología, con todo, así que estamos muy unidos todos, vamos siempre todos juntos, regresamos juntos, nos reunimos una vez al mes, o sea que se armó un grupo muy homogéneo, y eso hace que se vayan también enganchando por ahí otros, si bien a algunos no les gusta y les gusta más participar en los eventos, en lo que son las muestras estáticas y demás, pero cuando entran en la regularidad y empiezan a enganchar alguna carrera, yéndole bien, con buenos puntajes y demás, entonces ya después no abandonan y van transmitiendo y contagiando a otros. Dani, aparte de la cupecita, incorporaste otro auto que es el que utilizamos comúnmente para participar en las competencias habituales, otro Chevrolet. Claro. Yo en el 2012, en una carrera que había ido a San Jerónimo con Juanchi Francone, en esa carrera, 2011 creo que fue, el día antes que nevara, esa gran nevada que hubo, sí. Bueno, el día anterior, que fue un frío terrible, habíamos ido a correr, me acuerdo siempre, a San Jerónimo Norte. Y ahí rompí la caja cuando volvía, o sea, la rotura se hizo, pues nunca nos dejó a pie, una sola vez en un gran premio en Zapereira. Zapereira también organizaba grandes premios. En Zapereira, ahí sí se nos cortó la cruceta de la barra de mando, y ahí la tuvimos que dejar allá y volvernos todos, los 7 en el Forá con el Mar Mainardi. 7 en el Forá. 7. Si no, el resto tocaban los guardabarros, las ruedas por todos lados del Forá. Si no, el resto siempre llegamos con el auto de marcha, jamás nos dejó pie. Y te decía, bueno, en esa oportunidad rompí la caja, que empezó a hacer mucho ruido, vibraba mucho. Entonces la idea que yo tenía, y que lo había charlando con el Juanchi Poli, era cambiar la caja y ver la posibilidad de ponerle una caja más sofisticada, una caja de cuarta. Y ahí sale el ofrecimiento de este rally, que estaba prácticamente en desuso, el motor estaba fundido prácticamente, no marchaba, para sacarle la caja. Entonces lo compré con ese fin, compré el rally con la finalidad de sacarle la caja y ponerle la caja. Y yo además tenía 2 motores Chevrolet, que los tenía porque me los había dado un amigo de San Francisco, Carlos Sano, un motor Chevy 230 y un 250. El 230 lo tenía armado completo, que era de la coupé que él usaba para correr, era una coupecita hermosa que él falleció, no sé, ahora está corriendo el hijo y la hija, los hermanos, una Chevrolet muy, muy linda, de turismo de carretera, y él le había cambiado motor, le había puesto un Silverado porque estaba participando en los grandes premios del Automóvil Club Argentino. Y entonces, este motor, el que yo tengo ahora en la coupé, en el rally, con ese motor dio 2 vueltas en el Autódromo Río Cuarto Pechito López. No te puedo creer. Porque ese motor estaba en esa coupé de Lozano, donde el principal sponsor que tenía era Pony, y donde el padre de Pechito López era el gerente general o el presidente del directorio. Entonces lo habían invitado a participar en un evento que se hacía en Río Cuarto, donde estaba Pechito López, y dio vuelta al circuito con esa coupé, con ese motor. Después le saca el motor ese, le pone un Silverado, y ese motor me lo da a mí, me lo da completo. Y me da un 250 desarmado. Entonces, la alternativa era ponerle el motor 230 y la caja del rally a la coupé.
Pero nos pusimos a evaluar con Juan Chipoli y el trabajo que había que hacer era inmenso, porque no era solamente cambiar motor, sino que había que hacer un cambio completo, prácticamente había que dejar el cascarón y el resto había que renovarlo completo, dirección, suspensión, todo lo que era freno, todo lo que era barra de mando, todo completo, porque si no iba a reventar todo, no iba a aguantar. Entonces, cuando se me ocurre, bueno, eso iba a demandar una barbaridad de tiempo, nosotros estábamos participando en el campeonato, eso nos iba a retrasar totalmente. Entonces, ¿qué hice? Me fui a San Carlos, al desarmadero, para buscar una caja con Telmar Mainardi, para buscar una caja de Chevrolet 46. Y ahí en el mismo desarmadero, hablando con el señor del desarmadero, me dice que ahí había, le explicamos que tenía los rally y todo, y él me dice, ¿por qué no le cambias toda la parte de adelante? Si está fea la parte delantera, le pones una trompa de fibra y le cambias el motor. Si tenés el otro motor, es todo muy simple. Así que dice, acá hay un muchacho dice, a 3 cuadras que hace las trompas. Dice, ¿por qué no lo vas a ver? Y bueno, y ahí se nos ocurrió, lo fuimos a ver, ahí le compramos la trompa directamente. Fuimos con Remo Alanda para buscarla y con Telmar Mainardi fuimos a buscar la trompa. Y Leonello Biancotti me hizo toda la parte de chapa y pintura. Y Juan Chipoli le cambió el motor, fue sacar el otro motor que tenía, el 193, y ponerle el 230 que estaba armado completo. Y así terminamos con el rally, que desde el año 2014, eso nos llevó 1 año y medio, más o menos, todo ese tipo de trabajo. Aparte, no teníamos mucho apuro porque la coupé seguía funcionando. Exacto. Y participábamos con la coupé. Así que en el 2014 fue cuando le estrenamos en las primeras 300 millas de Zenón Pereira. Claro. En el año 2014, ahí debutamos con el Rally Sport, donde nos había ido muy bien, habíamos sacado el primer premio en el Autódromo de Rafaela y después habíamos salido tercero, cuarto en la general, una cosa así. Así que habíamos hecho una muy buena performance. Dani, ¿podemos decir que el Rally Sport es para competencia y la cupecita es más para estática? Sí, ahora ya con la coupé no competimos más, o sea, prácticamente desde el 2014 creo que competimos una sola vez, que fue en el aniversario de los 30 años de la primera carrera que fue en el 2017, me parece, acá en María Juana, cuando se cumplieron los 30 años del primer debut que habíamos hecho con la coupé, y creo que esa fue la última que hicimos. Y ya el resto voy a pruebas estáticas, o sea, los reconocimientos ahora de Carlos Pairetti, el otro día. Se inauguró el nombre. Bueno, ahí no fui la anterior cuando se cumplió 1 año del fallecimiento. Sí. Después vi por casualidad una foto publicada en Facebook que publica Rubén Bula, corredor campeón de TC2000, de Turismo Nacional, que lo veo que se sacó una foto ahí al lado. Yo la verdad que no lo vi, pero vi que después la publicó en Facebook, que es actualmente que está al frente de la Asociación Argentina de Volantes, sí. El secretario, pero dado que está atravesando unos problemitas de salud traverso, que es el presidente, lo está conduciendo él prácticamente la Asociación Argentina de Volantes, así que vi que se sacó una foto en el cementerio de Plaza Crucella al lado de la coupé, ¿no? Pero sí, está para muestras estáticas, todo lo demás, pero manteniendo siempre la mecánica original, salvo las reformas que tiene, digamos, en la carrocería, y eso ya lo tenía de antes. Todo lo que es la parte mecánica completa es toda original de 1946. Dani, bueno, no te preguntar por qué Chevrolet, porque sos fanático de Chevrolet. Soy fanático de Chevrolet, sí, realmente, no sé decirte por qué, pero es algo que me atrajo siempre. Si bien por ahí los pilotos no tanto, generalmente por ahí soy admirador de pilotos, por ahí más que de la marca claro. que representan, sigo más a los pilotos, pero por supuesto, como vehículo para competir, me gusta más el Chevrolet en ese sentido. No sé decirte por qué, es algo como preguntar a lo mejor a alguien por qué de River y por qué de Boca. No, sí, totalmente, ni hablar. Ahora, Dani, también fuiste parte importante de la peña automovilística, ya que estamos en los 40 años. Has trabajado arduamente como integrante y además en su momento como presidente comunal
para que hoy la Peña o el autódromo Atilio Serre se luzca como se luce, ¿no? Sí, realmente estuve, no recuerdo cuánto, pero más de 25 años como secretario. Fue un trabajo bastante intenso, momentos bastante difíciles, donde hubo momentos buenos y momentos malos como en toda institución, ¿no? Donde llegamos a momentos donde prácticamente no había categoría para circuitos de tierra, y bueno, toda esa estructura había que sí mantenerla, entonces había que ingeniársela de qué manera obtener recursos, de ahí que se hacían competencias de Super Prime o picadas y demás, como para poder obtener algunos pesos como para pagar los impuestos y demás, y bueno, de alguna mejora que se fue haciendo. El golpe más grande fue la compra del predio, pero que se había contado en ese momento con muy buena predisposición de parte de los hermanos Baudufo, tanto de Pirino como de Ricardo, que nos habían dado un plazo muy razonable, con cómodas cuotas, y que pudimos incluso pagarlos antes de los tiempos que habíamos contractualmente pautado, ¿no? Y bueno, después la sede, que fue otro paso que también se dio, o sea, se trabajó mucho y por suerte, bueno, la gran alegría es ver que este grupo que está trabajando ahora lo está haciendo muy bien y ver cómo está creciendo el circuito, ¿no? Realmente un orgullo, uno que por ahí va a otros lugares, si bien ve que San Jerónimo y demás también han crecido, pero yo te digo que si tomamos comparativamente lo que fueron aquellos sectores con lo que éramos nosotros acá, y hoy decir que estamos, yo no diría casi igual, pienso que estamos mejor que ellos en infraestructura y demás, realmente es más que satisfactorio, ¿no? Porque tuvo momentos difíciles la Peña, momentos incluso en que se dudaba de su continuidad, qué iba a pasar, mucha incertidumbre, con, bueno, apertura de calles y demás, riesgo de tener que modificar el trazado, quitar espacios y todo lo demás, donde realmente ponía en riesgo la continuidad de la institución, ¿no? Claro. De la actividad. Así que, bueno, la gran alegría es que está en muy buenas manos hoy. Estos chicos están trabajando muchísimo, gente joven por el otro lado, que también eso es importante, y uno ve el entusiasmo que tienen, ¿no? Que eso creo que es lo más rescatable de todo, ¿no? Con el entusiasmo que lo están haciendo. Y María Juana siempre fue fierrera, Dani, siempre estuvo bien. María Juana siempre cuando salieron algunas categorías siempre se destacó por tener muchos autos, ¿no? Desde siempre. Sí, desde muchos pilotos también, siempre. Porque uno por ahí lo analiza, decir, bueno, la época que tuvimos grandes pilotos como Tinito Serre, realmente indiscutible, ¿no? Sí. En sus calidades y cualidades deportivas. Pero si nos remontamos a otras épocas más atrás, también tuvimos, ¿no es cierto?, que pilotos como Daniel Rollero, yo no los vi correr, pero por lo que uno escucha, Oreste Poli, o sea, hubo muchos pilotos realmente, siempre hubo algún piloto, algún mecánico que se destacó y que se entusiasmó, y que yo creo que eso fue lo que siempre le permitió que el automovilismo o lo que es el deporte motor tenga continuidad y vigencia acá en María Juana, cosa que en otros pueblos no ocurrió. No, y llama más aún la atención, Dani, porque vemos chicos chiquitos ya con karting. Exactamente. Como que va a haber una continuidad de el deporte. Eso es importante porque después esos chicos que de chiquitos están con karting ya después van a ir pasando a las otras categorías, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante porque te garantiza hacia el futuro el mantenimiento del deporte motor, ¿no? Dani, el primer dibujo del autódromo, ¿quién lo ideó? ¿Cómo se trabajó? Mira, cuando idearon el autódromo yo no estaba en la comisión, porque eso fue en el año 82, el autódromo se inaugura en el 83 para el centenario de María Juana, y yo ingresé en el 85 aproximadamente. Pero tengo entendido que había sido Sabio, el de la Regional 4, que después falleció en Rafaela, en ese accidente que había tenido Danilo Werling, donde habían fallecido 6 o 7 personas, en una de ellas el flaco Pico acá de Sastre, que era mecánico del Chaira Rodolfi. Que lo que sí recuerdo siempre de Sabio, ahí sí yo ya estaba en la comisión cuando él venía, a revisar el circuito, porque era muy meticuloso y era extremadamente exigente en cuanto a las medidas de seguridad.
extremadamente exigente en la media seguridad. Y fíjate el accidente que va a tener, que no fue por el despiste, sino por la imprudencia de él por el lugar donde estaba ubicado. Sí. Porque si todos hubiesen estado ubicados donde tenían que estar, detrás de los paredones, no hubiese pasado absolutamente nada, porque los pilotos no sufrieron ninguna lesión, ni siquiera un rajón. O sea que todas las muertes fueron de espectadores que estaban en el lugar donde no tenían que estar en un momento de alto riesgo, que eran prácticamente en plena recta, ¿no? Qué increíble. Pero bueno, esas historias tan lindas que tiene María Juana y con el automovilismo. Y yo creo que, bueno, fue él el que ideó, en ese momento fue el que ideó el formato del circuito. Sí, que está cada vez más lindo, parece que es un pavimento. Después lo fueron cambiando, ¿no? Fueron modificando. Después fueron modificando. Sí. Pero bueno, Dani, obviamente que va a ser... Y lo destacable, te digo, yo recuerdo cuando se hizo, que te repito, no quiero atribuirme lo que no hice o donde no estuve, ahí fui como simple curioso que iba a observar. Vos te imaginás lo que es plantar todos esos postes y hacer todos esos alambrados, toda pala, porque en ese momento no había holladora, no había... Eso fue toda pala a mano. Es una locura. Yo recuerdo verlo a Hermano Mainardi, a Daniel Ferrero con su problema de salud. Me acuerdo que iba con faja a trabajar el flaco Welchen. El flaco Welchen en ese momento ni auto tenía bicicleta. O sea, y el fanatismo que era y con la pala y plantar toda esa cantidad de postes de quebracho y hacer todos esos alambrados. Realmente increíble. Hoy ya con soldadora, con toda la tecnología, los trabajos se han simplificado totalmente. Porque va avanzando, pero si vos te transportás a 40 o 40 y pico años atrás y ver todo lo que se hizo, es increíble. Increíble, lo que se hizo y lo que se hacía antes. Exacto. Porque yo a veces se los cuento a algunos de los muchachos cuando nos juntamos, y por ahí te lo dudan si vos le estás diciendo la verdad. Cuando se corría en el Don Ernesto, en Estación María Juana, vos pensás hacer un circuito para una carrera. Hacer un circuito para una carrera y pensar por el otro lado, ir a compactarlo, tenés que ir el riego. El tanque el riego hasta Estación María Juana, que carga 6.000 litros, calcula que cuando llegaba allá, 500.000 litros los perdía en el viaje. Y después allá, cuando tiraba 5.000 litros, cuando volvía a cargar, porque tenía que volver a María Juana a cargar. Porque no podía cargar en los bebederos los molinos porque se agotaban enseguida, tenía que efectivamente venir a cargar acá a María Juana. Cuando venía a cargar y volvía, lo que había regado no se notaba. O sea, se da cuenta que tenía que empezar de nuevo. Claro. Así también estaban los circuitos, está claro. Corrían en la tierra que vos para ver los autos tenías que adivinar quién era quién, porque estaban tapados de tierra, bueno, sumados los riesgos de los pilotos y todo lo demás. Pero el sacrificio que era hacer un circuito para una carrera. Terminaba la carrera, se desarmaban todo y ahí se sembraba y se seguía adelante. Claro, uno puede poner a pensar eso. Y se iba a trabajar a otro lado, la otra carrera se hacía en otro lado, en el campo acá de Arnaudo o en el Bajo de Catani, y así en distintos lugares. Y sin embargo, eso sí que era entusiasmo para correr, tener ganas de correr. Y es más, después cuando terminaba la carrera, te imaginás cargar y traer todo, terminaban a las 12 de la noche, 1 de la mañana con los tractores y con las camionetas, traer todos los tablones, traer todos los elementos, todo lo que se va para el bar, y todo porque había que desocupar completamente todo para el día siguiente. Bueno, cosas que... O sea que eso sí era claro. Mamar el automovilismo y tener realmente una gran vocación de brindar un espectáculo para la localidad. No tiene otra explicación. No, obviamente que no hay otra explicación porque realmente era pasión. Por eso tampoco no había muchos lugares que se hacían, eran muy pocos lugares donde se corrían porque era muy difícil conseguir gente que estén realmente convencidos de trabajar de esa manera, ¿no? Totalmente. Aparte, si hoy nos trasladamos a esta época, María Juana es uno de los pocos circuitos que quedan de tierra. Sastre prácticamente no tiene más, Plaza no tiene más, el de Plaza no está más. Y con todas las medidas de seguridad y todo como está acá, seguro, no, totalmente seguro. De tierra no hay más ninguno. O sea, ya tenés que remontarte a San Jerónimo Norte,
donde están corriendo la zona de los toboganes, sí. Acá en la zona no, eso seguro que me mata. San Vicente dejaron enseguida, también tenían circuitos así transitorios como acá, una vez después creo que en uno hubo un accidente, también pensé que había fallecido una persona y dejaron que ahí no participaron, se dejó completamente. Sí, San Vicente que tuvo la fiesta del automovilismo, ¿no? Tuvo la fiesta del automovilismo, pero hace años que no tienen ninguna competencia. Exacto. Años que no tienen competencia. Exactamente. Sí. Dani, volviendo a la regularidad, el tema de categorías, ¿cómo sigue? ¿Por modelo de autos? Las categorías se dividen por modelo de autos. Vos tenés vintage, ¿no es cierto? Sí. Que serían todos los autos más antiguos, hasta el año 1931. Después tenés contemporáneos 1, que ya son los autos más modernos, pero que llegan hasta el año 66, 68, no recuerdo bien, pero o sea, sí. Ya más autos más clásicos. Y después tenés contemporáneos 2, que es la otra tanda que dividido también por edad, por modelo, digamos, por año de modelo, donde llegan hasta el 70 y algo, no me acuerdo cuánto. Y después tenés de interés especial, que ahí dentro de interés especial entrarían todo lo que no es vintage, lo que no es contemporáneo 1 ni contemporáneo 2 hasta la actualidad. O sea que ahí podés ir con un auto modelo 2023, es libre. Y ahí entraría todo lo que es, suponete, modelos como el caso del Rally, sí. Que es un modelo 70 nuestro que tendría que ir a lo mejor en contemporáneo 1, pero como está reformado, ¿no es cierto? O sea que no es, tiene en contemporáneo 1 y contemporáneo 2 tiene que ser original el auto. Claro. Tiene que ser original. Y, por ejemplo, en vintage te admiten también reformados, pero manteniendo la originalidad. Por ejemplo, si vos tenés una Baquet, la Baquet está con el motor, suponete, 1930 o 1931, por ejemplo, como tiene la que hizo el Guise Pautazo, sí. Ahí vas a vintage. Pero si ya le pusiese, por ejemplo, un motor 230 o 250 o un F100, ahí ya entraría como hot rod, claro. Ya iría a interés especial con nosotros. Y en el caso nuestro, el Rally Sport está como TC histórico, porque en ese momento esos autos corrieron el turismo de carretera, un poco similar a lo que tenía, lo que fue el Chevy Two, nada más que sí. El Chevy Two de Cupeiro mantenía la trompa original, después le cambió la trompa, pero al principio corría con la trompa original, nada más que era una carrocería Chevrolet. El primer Chevy Two que corrió Cupeiro era un Chevrolet que se fabricaba solamente en Estados Unidos, era un Chevrolet Super pero con 2 puertas. En Estados Unidos se fabricó con 2 puertas, acá en Argentina no se hizo con 2 puertas, siempre llevó 4 puertas. Por eso que yo le soldé las puertas de atrás y me quedó 2 puertas, pero las 2 puertas adelante son puertas chicas. Claro. Las puertas de él eran 2 puertas grandes, o sea, puertas de tipo coupé, ¿entendés? Sí. Y lo único que él corría con la trompa original, la trompa estándar de Chevrolet Super. Esta estaría reformada, así que un poco está entre ahí un híbrido entre lo que es un turismo de carretera histórico y un hot rod. El hot rod entraría todo lo que es automodificado. Exactamente. Dani, hay unas joyitas increíbles en la categoría, ¿no? No, hay muy buenos autos, aparte que se han ido todos perfeccionando, o sea que todos le han puesto mucho cariño. Antes, al principio, uno iba y corría y ya estaba con alambre. Ahora uno ve que realmente trata uno de superarse con respecto a otro y ya es ya no es solamente el interés de participar uno en sí, sino también de hacer lucir el auto con el que está participando. O sea que ahora ya es una dupla, digamos, ya no es ir a pasar el día y disfrutar uno, sino que también hacer lucir lo que uno lleva. Claro. Entonces de ahí es que hay una competencia en que cada uno quiere hacer presentar el auto de la mejor manera posible. Eso es algo totalmente destacable, por eso es que hay muy lindos autos. Y te digo que habría muchos más. Lo que pasa es que te digo que
el boomerang del auto antiguo, del auto clásico, del auto restaurado, en estos últimos tiempos creció enormemente, Sí, enormemente. Lo que pasa es que hay mucha gente que no participa, que los tiene y no participa. Hay gente que tiene 8 o 10 autos y no participa en ningún evento, sino que para que participe hay que pedirle encarecidamente y por ahí los tiene tapados con tierra o en galpones. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable, porque uno por ahí va hablando con uno, con otro, y dice, sí, fulano tiene tantos autos, y unos autos hermosos, te digo, pero no los tienen en funcionamiento, no los tienen participando. Y hay gente que lo tiene como colección también, Y ¿no? hay otros que lo tienen como colección muy bien presentados y todo lo demás, pero que tampoco participan. Claro. Ese es otro tema. Pero por suerte, los que participan son los más, superan a todo eso y realmente vemos en cada evento, porque lo vemos en la competencia que, por ejemplo, este año, a pesar de que no hubo 6 carreras y en distintos lugares bastante lejanos, pero prácticamente ninguno, teniendo en cuenta los costes y el combustible, porque realmente son 2 autos tragadores bastante de combustible, pero casi no se bajó en ninguno de 35, 40 autos, que es un parque más que importante, ¿no? Más que interesante en estos momentos. Y, por el otro lado, en lo que son también las muestras que se hacen, como fue el caso acá, un día de colección, yo participé en la de San Vicente el 21 de agosto, y en otras que se fueron haciendo, en todas una gran cantidad de gente también que participa, o sea que hay para todo, pero la gente se ve que sale, ¿no? Que le gusta mostrarse. Sí, y cada vez más hay, Se está haciendo lejos, porque está yendo, por ejemplo, a Porteña, a muchos lugares, y bueno, y ahí se va creando también un clima de compromiso que hace que cuando uno después organice algo acá, bueno, haya una reciprocidad y eso también venga, ¿no? Es importante eso. Dani, gracias por contarnos un poquito tu historia. No, por favor. Realmente digo que es una experiencia muy, muy linda y a los jóvenes también que quieran incursionar, que es importante. Por lo menos que lo intenten, que prueben. Una actividad donde no hay riesgos y se arma un hermoso grupo. Te digo que el grupo es muy lindo, yo lo veo en el grupo que nosotros tenemos, no solamente acá en María Juana, sino en el grupo general, gente que no hay límites de edad, porque desde tenemos uno en el caso, bueno, René Caliese, que ahora es un poco nuestro jefe en todo esto, que ahora está un poquitito retirado, con pocos problemas en la vista y demás, problemas con el carnet, que no lo dejan manejar, pero que cumplió los otros días 89 años y está en plena actividad, y se hace el auto él y hace el auto los otros, y aparte es un poco nuestro referente. En el caso particular mío, cuando yo necesito un repuesto de la coupé o algo, y al primero que le pregunto es a él, porque te consigue todo, o sea, todo lo que es, porque tampoco es fácil conseguir los pequeños repuestos, las pequeñas cosas de los autos, no conseguimos a ningún lado. Entonces es él el que enseguida tiene todos los elementos y se ofrece voluntariamente para que se lo lleves al taller y que él te lo hace, te lo arregla, y bueno, eso te indica que no hay límite de edad, ¿no? Ni en mayores ni en menores, por supuesto, de lo que tenga habilitado con carnet para conducir. Y también las mujeres, muchas mujeres participan. Últimamente se incorporaron muchas mujeres, te diría que está repartido prácticamente, estamos con igualdad de género. Me parece muy bien. Cosa que antes no, antes eran todos hombres. Todos hombres. Gracias, Dani, como siempre. Muchísimas gracias, Bárbara.